Soy el coordinador de operaciones de un cementerio, o simplemente puedes llamarme gerente del cementerio. Parte de mi trabajo consiste en sentarme con los invitados y familiares de los difuntos para organizar funerales, facilitar la venta de parcelas, etc. Un hombre de unos 30 años llamado Antonio, un hombre muy espiritual, se sentó conmigo una vez para comprar una parcela para su padre enfermo, quien estaba en cuidados paliativos. Antonio era un hombre hispano con un acento muy marcado, y vi en sus ojos que era un hombre muy compasivo. Me mostró fotos de su padre, quien también parecía ser una persona muy dulce y demasiado joven para ser llevada lejos de su familia. Lamentablemente, el tiempo del hombre llegó esa misma semana, y Antonio organizó el servicio funerario de su padre en el cementerio. Fue un día muy tormentoso el día del funeral, lo que se consideraba un signo de buena suerte. La procesión fúnebre se detuvo frente al edificio de la oficina principal por un momento. Salí brevemente bajo el toldo de la entrada y vi a Antonio en el automóvil detrás del coche fúnebre. Nos saludamos con un gesto. Debido al clima, regresé al interior hasta que la procesión estuvo lista para dirigirse al lugar de entierro. Subí a una de las camionetas del cementerio y seguí la procesión hasta la parada final, donde estaría con mi paraguas supervisando. Parte de mi trabajo es asegurarme de que los servicios funerarios se desarrollen sin problemas. Después del funeral, di algunas vueltas por el lugar en la camioneta solo para inspeccionar el área, como solía hacer al menos un par de veces al día. Tenía mucho papeleo que atender y además tenía que cerrar el cementerio esa noche, así que un poco más tarde volví a mi escritorio y me ocupé de ello. El cementerio cierra a las 5:30, así que en cuanto comenzó a oscurecer, conduje por el lugar una vez más para asegurarme de que todos los visitantes se hubieran ido. Luego me dirigí hacia la puerta principal para cerrarla. Era principios de marzo, relativamente cálido, aunque los días todavía eran cortos, así que para la hora de cierre en un día normal, ya estaría oscureciendo. Pero en este día de tormenta ya parecía de noche. Estaba conduciendo de regreso a mi oficina cuando pensé que vi a alguien caminando apresuradamente por uno de los pasillos de las lápidas antes de girar detrás de unos arbustos y desaparecer de mi vista. Toqué el claxon para hacerles saber que el lugar estaba cerrado, pero extrañamente no lo volví a ver. Tomé mi paraguas y salí corriendo bajo la lluvia en esa dirección. Giré más allá de los arbustos donde habían girado y miré a lo largo de esta larga hilera de lápidas a un lado y arbustos al otro. No vi a nadie. Busqué alrededor bajo la lluvia durante unos buenos 20 minutos, pero eventualmente tuve que darme por vencido. Regresé en mi coche a la oficina y revisé las imágenes de las cámaras de seguridad. Ninguna de ellas captó ningún movimiento inusual, aunque era un poco más difícil ver debido a la tormenta, y ya estaba completamente oscuro afuera. Intenté hacer varias cosas a la vez, vigilando las cámaras mientras terminaba algunos de mis papeles, cuando escuché que la puerta principal de la sala de visitas se cerró de golpe. Me levanté rápidamente de mi silla y grité, «¡Hola!». Pensé que quizás fue que era la misma persona que vi antes. Tal vez se quedaron atrapados en el cementerio y buscaban ayuda para salir. Salí al vestíbulo, pero no había nadie. Miré a mi alrededor y de nuevo dije, «Hola», pensando que quizás el portazo fue porque se salieron. Comencé a mirar por todas las ventanas y me detuve cuando, a través de una de ellas, vi a alguien al otro lado mirándome con una expresión en blanco. Di un salto hacia atrás, grité, y la figura no se inmutó. Me acerqué y fruncí los ojos, confundido, cuando me di cuenta de que reconocía a ese hombre hispano de aspecto mayor. En mi mente me recordó exactamente a las fotos del padre de Antonio que me mostró. Con el corazón en la garganta, salí corriendo por la puerta principal del edificio y me dirigí hacia donde vi al hombre, pero había desaparecido. No lo vi corriendo hacia los campos, ni se escondía en algún arbusto cercano, simplemente había desaparecido. Miré a mi alrededor mientras me empapaba bajo la lluvia. Luego corrí de vuelta adentro, recogí mis cosas, cerré con llave y me fui en mi coche. Abrí y cerré la puerta una vez más, dejándola cerrada tras de mí, y conduje a casa. Cuando mi esposa me preguntó en casa por qué estaba tan callado, simplemente le dije, un día largo en el trabajo. Hasta el día de hoy creo que simplemente me estaba sobrecargando y mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero todavía es genuinamente perturbador pensarlo.
Mis amigos y yo éramos unos idiotas cuando éramos adolescentes. Yo tenía unos 17 o 18 años cuando esto sucedió. Era el mes de octubre y quería hacer algo escalofriante en el espíritu de Halloween. Hay un pequeño cementerio a unos 10 minutos de donde vivo. Y cuando estaba borracho con un par de amigos, dije que deberíamos colarnos en él. Estábamos en casa de Alex. Él nunca bebía, así que cuando se me ocurrió la idea, él fue quien nos llevó al cementerio. Manu y yo éramos realmente los que queríamos hacer esto. Alex simplemente nos acompañó. Aunque, para ser justos, él no había estado bebiendo. Alex aparcó en un estacionamiento al otro lado de la calle. Parecía una ciudad fantasma porque ya había pasado la medianoche. Así que nos aseguramos de que nadie nos viera mientras saltábamos la cerca hacia el cementerio. No estaba completamente a oscuras, pero era un poco difícil ver a más de 10 pies de distancia, así que todos estábamos usando las linternas de nuestros teléfonos. No parecía haber seguridad nocturna en el cementerio, así que nos dispersamos un poco. Alex parecía estar siguiendo más de cerca a Manu. Yo podía ver dónde estaban gracias a sus linternas. Me fui un poco más lejos por mi cuenta y decidí empezar a grabar un video escalofriante. Así que comencé a grabar con las luces aún encendidas, por supuesto. Grabé una serie de viejas lápidas y la sensación espeluznante del cementerio por la noche. En un momento dado dejé de ver a Manu y Alex, así que empecé a buscarlos mientras seguía grabando. Miré la pantalla de mi teléfono y me quedé paralizado. Había una mujer vestida con una bata o vestido blanco y con el pelo largo y gris, justo frente a mí. Ella miraba hacia el suelo. Levanté la mirada de la pantalla de mi teléfono para verla en persona, pero había desaparecido. Comencé a retroceder. Miré de nuevo la pantalla del teléfono y ahí estaba de nuevo, solo que esta vez me miraba a mí, o más bien, miraba la cámara de mi teléfono, como si me estuviera observando. Miré hacia arriba otra vez, pero ya no podía verla. Bajé la mirada hacia la pantalla y allí la vi acercándose a mí. Empecé a gritar pidiendo a Manu y Alex mientras corría lejos de ese lugar. No podía ver sus luces en ninguna parte. No respondían a mis gritos. Tenía la sensación de que iban a intentar asustarme, así que corrí de regreso hacia la cerca del cementerio para saltarla y salir. Llegué al auto de Alex y les envié un mensaje a los dos diciéndoles que tenían que salir del cementerio ahora. Minutos después se reunieron conmigo en el auto. Nos sentamos todos en el coche y les mostré el video que había tomado. Tenían las mismas miradas de horror en sus caras que yo ahora que estaba viendo el video completo. Podíamos ver el momento en que la mujer levanta lentamente la cabeza del suelo para mirarme y luego comienza a acercarse hacia mí. Solo pudimos verla moverse durante un segundo o dos antes de que empiece a gritar en el video y a alejarme corriendo. Pero la forma en que se movía, podíamos ver que no había movimiento de piernas, casi parecía como si estuviera flotando. Tengo ese video guardado en mi viejo iPhone 4S, pero la cosa estúpida no se enciende, se queda atascado en el logotipo de Apple. No quiero reiniciar ese teléfono hasta que pueda sacar ese video de alguna manera. Cuando tenía 19 años, mi amigo Enrique, un gran bromista, vino a relajarse en nuestro sótano como solía hacer durante el verano. Recuerdo que tenía una botella de Coca-Cola en la mano, y yo estaba comiendo en Wendy's cuando él dijo que deberíamos visitar ese pequeño y espeluznante cementerio al otro lado de la ciudad. Fue la idea más extraña que jamás haya tenido, e incluso se lo dije. Aún así, no teníamos clases al día siguiente y sabía exactamente de qué cementerio estaba hablando. No sé si debería llamarse un cementerio normal, es simplemente una pequeña parcela de tierra con quizás 100 lápidas como máximo. Las lápidas tienen un aspecto muy arcaico y cada vez que pasábamos por allí, no había señales de que alguien hubiera venido a visitarlo en la última década. El sitio probablemente tenía siglos de antigüedad y tenía una vibra súper espeluznante, ya que estaba cerrado por una valla gótica de metal y rodeado de bosques en dos lados, una carretera en uno y algún viejo edificio abandonado en el otro. Todo en él daba un ambiente escalofriante. Necesitó un poco de persuasión, pero Enrique logró que también quisiera echar un vistazo. Irónicamente, era un día muy nublado y rojizo, lo que supongo contribuyó convenientemente al ambiente. Enrique estacionó su Honda a un lado de la carretera. Le dije que se alejara más para que no fuera obvio, ya que estábamos en una carretera de poco tráfico, para que no pareciera sospechoso.
Se estacionó a unos cientos de pies más adelante en la carretera, y salimos y nos abrimos paso a través de los bosques para que ningún posible tráfico que pasara nos viera entrar al pequeño cementerio. Saltar la valla en el bosque fue fácil. Era una valla de 3 o 4 pies de altura. Enrique tomó el liderazgo en esto, ya que era principalmente su aventura. Nos condujo a través de la inquietante parcela de tierra y miramos las arcaicas lápidas. Todos parecían ser del siglo XIX. La escritura en algunas de las lápidas era ilegible en ese momento. Sé que suena súper tonto y cliché, pero no pude evitar sentir que me estaban observando constantemente. Comencé a mirar alrededor del bosque circundante. Le dije a Enrique lo extraño que se sentía todo. «Lo sé», respondió él. Aún con la sensación de estar siendo observados, miré hacia el edificio abandonado junto al cementerio. Por un breve momento, juraría haber visto a alguien parado en la ventana, incluso a través del empañado y sucio cristal. Pero casualmente, esa persona se agachó o se alejó de la ventana. Le dije a Enrique que alguien nos estaba observando desde ese edificio, y él se volvió para mirarlo también. Luego fue a buscar la entrada. Le dije que no lo hiciera, que deberíamos irnos antes de meternos en problemas. Yo me quedé quieto junto a la lápida en la que él estaba mirando mientras él recorría el edificio. Y entonces escuché un fuerte crujido, así que miré en esa dirección y vi a un hombre mayor, probablemente alrededor de 55 años, con cabello gris y un impermeable negro. Creo que llevaba jeans y tenía bigote, pero eso es todo lo que pude notar. Entonces abrió su boca y gritó. No solo gritó, sino que gritó, ¡salgan!, con tanta fuerza que pensé que vi pájaros volando asustados. De repente comencé a sentirme mareado y de pronto todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo fue despertar siendo arrastrado en el bosque. Entré en pánico pensando que me estaban secuestrando, pero cuando me volví y me puse de pie, vi que era solo Enrique. Él estaba histérico por algo y me dijo que lo siguiera y que corriéramos de regreso al coche, así que no hice preguntas. Mientras corríamos por el bosque, escuché algo cerca de mí y cuando me giré, me di cuenta de que alguien nos estaba siguiendo, así que corrí aún más rápido. Finalmente llegamos a su Honda y él prácticamente lo puso en marcha antes de que el coche tuviera la oportunidad de arrancar por completo. Cuando Enrique estaba dentro del edificio abandonado, encontró un sello de desconcierto pintado en el suelo de madera, que es básicamente el símbolo de Satanás. Alrededor de él había un montón de muñecos espeluznantes con botones en lugar de ojos. No llegué a ver nada más en el edificio porque escuchó al anciano gritándome afuera. Corrió a encontrarme desmayado en el suelo y vio al anciano acercándose lentamente hacia mí. Comenzó a arrastrarme lejos del anciano y hacia el bosque. De hecho, me recogió literalmente y me arrojó sobre la valla para sacarme de allí. Recuperé rápidamente el conocimiento y eso fue cuando corrimos. Solo me había desmayado una vez en mi vida y fue en ese momento. No sé por qué me desmayé, pero que ocurriera en un cementerio junto a algún tipo de edificio de ritual satánico lo hace aún más extraño.